¿Qué onda? ¿Qué tal? Soy Sawyer de Sonic Forces. Este es mi primer video mostrándome tal cual. Les voy a hablar sobre un par de carreras que tenía guardadas de la temporada pasada. Una temporada muy competitiva, como pueden ver terminé con 6.957 trofeos. Ese fue mi cantidad de trofeos máximo, pero creo que terminé con 15 o 13 trofeos menos. En la última hora de la temporada, Taifo y yo estábamos compitiendo por el primer lugar. Él jugaba, después yo, después él, después yo, ambos estábamos subiendo de trofeos y él al final se llevó la victoria. Creo que me ganó por 13 o 14 trofeos de diferencia. Muchas felicidades y como pueden ver, gracias a esta temporada ya llegué a los 90.000 puntos de prestigio, los cuales pues, no sirven de nada. Espero que en un futuro se pueda cambiar mínimo por anillos dorados o rojos, aunque sea, o mínimo por un gracias de parte de Sega o algo, ¿no? Y empecemos. La primera carrera es en Golden Bay contra un Metal Sonic, una Parka y una Amy navideña. Y pues veamos cómo me va. Empezamos bien, junto mis anillos dorados. La Parka toma la delantera. El Metal Sonic quiere estar detrás de mí. Creo que me tiene miedo, lo más probable. La Amy me congela. El Metal Sonic me electrocuta, me cancela mi turbo. Ahora va a ser algo complicado alcanzarlos porque la Parka está poniendo sus tumbas y aquí hay muchos obstáculos. Hay que añadir que el Metal Sonic me está robando mis ítems y me está tratando de pegar con ellos mismos. Aquí ya estoy cerca de agarrar a la Parka y aquí eso. Aquí es muy predecible, era muy fácil saber que él iba a tomar esos dos carriles, así que lo congelé. Ahora solo queda correr por mi vida y me congelan. Aquí lo más seguro es que ya me espera una mina explosiva que me va a mandar al cuarto lugar y voy a llorar. Pero no, se apiadó de mí, casi me alcanza. Lo alcancé a congelar en el último turbo y tomé la victoria. Bueno, recuperé el primer lugar. Y la siguiente carrera es contra Shruls 2. Contra un Classic Sonic y un Omega llamado Backstreet Boys. No sabía que los Backstreet Boys jugaban Sonic Forces, pero yo creo que por la pandemia no pueden estar de gira y por eso están jugando. Como pueden ver, esta carrera va a estar algo intensa porque cuando hay dos caos en la misma carrera se vuelve un infierno. Y más si uno está detrás de ti, significa peligro. Como pueden ver, creo que él se va a enfocar en congelarme toda la pista o en hacerme quedar en cuarto lugar. No lo culparía, yo a veces lo hago. Y pues ahora vamos a jugar a los congelados, a ver quién congela más al otro, porque ya lo veo muy difícil que él y yo gane, porque ya vamos a la mitad de la carrera. El Classic Sonic y los Backstreet Boys ya van hasta adelante, nos llevan amplia ventaja y pues vamos a ver qué pasa. Aquí me falló el dedo, choqué contra la pared. Ahora está cada vez más difícil alcanzar a los demás. Ahora solo un milagro me va a salvar. Lo más seguro es que voy a terminar en cuarto lugar, porque pues aquí ya está muy difícil tomar la ventaja. No sé qué habrá pasado, pero yo creo que se mataron entre ellos, se golpearon, lo cual me da ventaja de tomar la primera posición. Ahora está brincando, corriendo por mi vida. Aquí no debería de ir tras esas cajas de ítem porque lo más seguro es que me pongan trampa y quede en cuarto lugar, pero pues me voy a arriesgar. Tuve mucha suerte, como pudieron ver, rompí mi escudo para agarrar otro y me salvé. Estuvo muy buena la carrera, en mi opinión, no sé ustedes. La siguiente carrera es contra Rafa Matt, un buen rival. Está usando Shadow, un Sabok y un Big. Vamos a ver qué tal está. Obviamente mi objetivo va a ser, o más bien mi rival más fuerte es Rafa, así que trataré de enfocarme en él. Una mina explosiva me golpeó, lo cual no es queja porque me ayuda a agarrar turbo y estar detrás de ellos y estarlos congelando. Pero pues no hizo falta porque entre el Big y el Sabbath ya se mataron entre ellos. Y logré congelar a Rafa. Ahora voy detrás de ellos. Aquí mi ventaja es que Rafa está usando Shadow y Chaos es buen counter contra él porque si lo congelo y le pega un obstáculo tarda mucho en recuperar la velocidad por su poca cantidad de fuerza. Y ya congelé al Big, ya congelé a Rafa. Uy, Sabor le pega al Big congelado. Ya está empezando a llover un Spam Festival. Usé mi
mi turbo esperando poder ganar, pero me pega un pescado, me manda directamente al cuarto lugar. Aquí yo ya, pues, recuperarme está muy difícil y tuve mucha suerte en agarrar ese turbo. Como pudieron ver, la carrera terminó muy reñida, pero quedé en primer lugar. Yo creo que por un mini segundo me dieron la ventaja. Ok, la siguiente carrera es en Mystic Jungle contra un Shadow Vampiro, un Sass y un Metal Sonic. Lo malo de esta carrera es que si el Sass toma la ventaja, es muy difícil recuperar la primera posición. Así que lo primero que yo hago es agarrar todos los anillos dorados para tomar esa ventaja, pero me golpeó el vampiro, lo cual él muy enojado me está deteniendo para no agarrarla, para no recuperarme, y para mi mala suerte se está robando todos los anillos dorados. Ahí la ventaja es que lo pude congelar para que ya no me esté molestando y tratar de recuperar la primera posición, pero lo veo muy difícil porque ya hay un Sass delante de mí poniéndome estrellas y un Metal Sonic. Uy, aquí de pura suerte lo alcancé a congelar, pero el Sass aprovechado usó turbo y me congela, pero pues no se esperaba que lo congelara ahí y pude recuperar el primer lugar de pura suerte, creo. La siguiente carrera, ni me acuerdo contra quién estoy corriendo, pero de pura suerte la grabé y se me hizo interesante. Como pueden ver, el video está adelantado porque soy yo tomando la delantera, protegiéndome, nadie me ataca, todo bien. Una buena victoria, limpia, sin ataques ni nada, pero ahí viene lo interesante. Como pueden ver, yo ya estoy casi cantando la victoria y todo eso, llego casi a la meta y pueden ver que alguien se está acercando con un turbo, que justamente usé mi ataque, la atiné, lo congelé, lo cual me hizo, yo creo que ganar el primer lugar, porque como pueden ver la cámara lenta ni se ve esa persona. Yo creo que si no lo hubiera congelado, él se hubiera robado mi primer lugar, lo cual me hubiera dado mucho coraje. Como vieron, yo estuve en primer lugar toda la carrera y para que en el último segundo me pase como si nada, pues lo bueno es que no pasó. Y por último, la última carrera de la temporada pasada. Como pueden ver, yo ahí tenía mi límite de trofeos máximos. Me tocaron rivales muy difíciles, un Metal Sonic, una Parka y una Wave. Yo aquí traté de tomar la delantera, agarrar todos los anillos dorados posibles para tomarles ventaja. Lastimosamente aquí me pega un huracán. Creo que si hubiera tenido el sonido activado lo hubiera escuchado y lo hubiera evitado, pero pues no. Aquí trato de recuperarme poco a poco, pero lo veo muy difícil y una mía explosiva me pega. Y para colmo me pegan con un turbo de Guatemala a Guatepeor. Aquí trato de tomar la ventaja, aquí voy bien, casi con 100 rings dorados, pero no, me congelan, me atacan con todo lo posible, con todo el arsenal. Logro recuperar la ventaja de nuevo, el primer lugar, y cuando creía que ya me había salvado, no, me congelan de nuevo, me golpeo contra la palma y pues trato de recuperar la poca dignidad que me quedó, pero no, fue todo un spam festival. Como pudieron ver, terminé con 61 anillos dorados, muy pocos. Esa fue mi triste derrota de la última derrota de la temporada pasada, de hecho. Y bueno, espero les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse, háganme comentarios aquí abajo y pues nos vemos.